Vamos a decir que una función f tiene un máximo absoluto en el punto C si f de x es menor o igual que f de c para todo x en el dominio de f. En tal caso, el número f de c se llama valor máximo de f en su dominio. Es decir, es un máximo absoluto en este punto. ¿Por qué? Porque a partir de la imagen de este C, todos los valores de f quedan abajo. Y vamos a decir que una función f tiene un mínimo absoluto en C si f de x es mayor o igual que f de c para todo x en el dominio de f, y en tal caso al número f de c se le llama valor mínimo de f en su dominio. Ok, es decir, tiene un mínimo absoluto en este punto C si a partir de su imagen todos los puntos de f quedan arriba. Ajá. Ok, por ejemplo, tenemos, aquí tengo mi plano, aquí tengo mi gráfica de f, más o menos así. Esta es mi gráfica de f. Este es un punto A, este es un punto B, un punto C, un punto D y un punto E. Entonces, en A, E, ¿quién es el máximo absoluto de f? Se ve aquí, ¿no? El que llega más arriba. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, del f de t, todos los valores de f están hacia abajo. Ajá. Digamos que es el más alto. Entonces vamos a decir f de d es el valor máximo absoluto y ¿quién será el valor mínimo absoluto? Pues si observan aquí en mi intervalo A, E, pues aquí, ¿verdad? Este valor donde empieza A es el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque, como dice mi definición, a partir de la imagen de f de c, en este caso de A, todos los que restan de f de x están para arriba. ¿No? No hay otro más pequeño. Entonces vamos a decir que f de A es el valor mínimo absoluto de f, claro. Entonces, pues el concepto es sencillo. Ajá. Vamos a decir que f tiene un máximo absoluto en D y tiene un mínimo absoluto en A. Y recuerden, a las imágenes se les va a llamar valor máximo y valor mínimo respectivamente. Porque veamos, por ejemplo, si tuviéramos el caso, que tuviéramos una parábola, por ejemplo, pues digamos que tenemos una parábola y aquí es el 3, por ejemplo. Pues todo su dominio, pues son todos los reales, ¿no? Y en el 3 sería su mínimo absoluto. A partir de la imagen del 3, todos los valores de f quedan arriba. Ajá, ahí estaría f de 3. Entonces, este es el punto 3, f de 3. A partir del punto f de 3, todos los f de x están para arriba. Y no es necesario que me tome un intervalo, porque ya sé que en todo el dominio. Entonces, eso es, si lo quieren ver así, globalmente. Pero también vamos a tener estos conceptos locales. Vamos a decir que una función f tiene un máximo local o relativo en el punto C si existe un número delta, así se llama esta letra griega, mayor que 0, tal que f de x es menor o igual que f de c para todo x en el intervalo c menos delta, c más delta. Y vamos a decir que una función f tiene un mínimo local o relativo en c si existe un número delta mayor que 0,
tal que f de x es mayor o igual que f de c para todo x en ese mismo intervalo. Y los valores máximos y mínimos locales de una función f se llaman valores extremos de la función. Como lo podemos ver más o menos, para tener una idea. Por ejemplo, si yo tuviese algo así, digamos en un intervalo A. Entonces, en el intervalo A, E, tienes un máximo absoluto, el B. Pero también localmente, si yo me fijo en D, aquí, a partir de existe un delta mayor que 0, tal que aquí, en este intervalo, de más delta, digamos así, y de menos delta. Ajá. En ese intervalo, si se fijan, solo nos tomamos esta parte del intervalo. Todos los valores de f de x quedan por debajo de f de d. Eso quiere decir que f tiene un máximo local en d, porque va a existir un número delta mayor que 0, tal que alrededor de ese intervalo abierto, todos los puntos de f de x van a quedar por debajo de f de d. Entonces aquí está punto de coma f de d. Es decir, se cumple que es mayor o igual que f de x para todo xn de menos delta, coma, de más delta. Ajá. El máximo absoluto, pues es este, ¿verdad? El f es el punto B. El punto B ahí tiene un máximo absoluto, porque a partir de ese, los de toda mi función en el intervalo grande que estoy considerando, todos los valores van a quedar por debajo de la imagen de f de b. Y aquí local, que me estoy tomando, en el intervalo que tiene este radio, todos los valores de f de d, f van a quedar por debajo de f de d. Pero también, si observan, ¿quién es el mínimo acá? El mínimo absoluto, pues es este punto, ¿no? Porque hasta aquí todos los valores quedan por encima de todo el dominio que estoy considerando. Pero también aquí, si se fijan, aquí voy a tener un mínimo local. ¿Por qué? Porque para estos yo voy a tener que existe un otro radio, digámosle epsilon, aquí vamos a considerar solo este, es c menos epsilon, aquí el punto c más epsilon. ¿Por qué es un mínimo local? Porque existe este radio tal que los valores de f de x quedan por arriba de f de c en este intervalo. F tiene un mínimo local en C, porque f de c es menor o igual que f de x para todo x que yo me considero en el intervalo c menos epsilon, c más epsilon. Entonces recuerden aquí, pues se observan, ¿no? los puntos donde está cambiando mi función. Es muy importante observar en dónde está cambiando mi función. O se observa, el máximo absoluto es B, el mínimo absoluto es E, y los locales, pues vendrían siendo este, que es C, porque aquí alrededor de cierto intervalo, los valores de F quedan por arriba de C, en S. No puedo hacer mi intervalo muy grande, porque entonces, si me llego a pasar de intervalo, por ejemplo, acá, pues ya ahí empiezan a haber valores más chicos que mi f de c. Entonces, es por eso que se consideran intervalos pues pequeños, ¿no? Y máximo local también, ¿no?
Pues no me puedo ir más para allá porque entonces aquí empieza a haber valores más grandes en esta parte. Entonces, en cierto rango, los valores de f de x quedan por debajo de f de d. Aquí, por ejemplo, el a no lo consideramos porque no es un mínimo local, porque necesito un número alrededor aquí, pero aquí pues ya no tengo valores, ¿verdad? Aquí sí, de este lado, pero aquí de este lado ya no, entonces este no se considera. Pero, por ejemplo, vamos a ver acá, dice, la función f de x igual a x cuadrada tiene un mínimo absoluto y local en x igual a 0. Ajá. Lo vemos aquí. Entonces tiene un mínimo, porque a partir del 0 todos quedan por encima, todos los valores de f. Y no tiene máximo absoluto ni local. Ajá. Entonces, no hay un número que sea más grande que todo f de x, ni tampoco local, porque si me doy un punto y me fijo un intervalo alrededor de ese punto, pues siempre va a haber valores más arriba. Pues, por ejemplo, si me tomo un punto alrededor del 1, por ejemplo, me tomo un intervalo, siempre va a haber valores más grandes que f de 1 y más chicos que f de 1. Entonces ahí no voy a tener ni máximo ni mínimo. Porque estoy tomando intervalos abiertos. Ojo ahí. Ok. La función x cúbica no tiene máximos ni mínimos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no hay un punto ni siquiera que sea más chico, porque si me alejo cada vez más, esto pues se va a menos infinito. Tampoco tiene máximo porque no hay un punto que sea más grande que toda mi función. Pues ni localmente. Porque me tomo un punto aquí, no hay un radio que me dé un intervalo que dentro de ese intervalo encuentre un punto más grande que las imágenes de ese intervalo. Ni de este lado. Ajá, ni siquiera en el 0. Porque alrededor del 0, ahí es donde cambia de valores. Viene así hacia arriba, viene hacia arriba, creciendo, pasa por el 0 y sigue creciendo de este lado. Entonces, si me tomo un punto alrededor del 0, un intervalo de radio delta, pues voy a encontrar siempre los valores más grandes que 0 y valores más pequeños que 0. Eso quiere decir que f de x no tiene máximos ni mínimos. Y la función f de x igual a seno de x. Ajá. Tiene un máximo absoluto y local en estos puntos. Por ejemplo, en los puntos, para que veamos con más precisión, pues recuerden, esta será menos infinito, infinito. Y va de esta forma. Va oscilando entre menos 1 y 1. Entonces ya se dará una idea de quiénes son, ¿no? Entonces tiene un máximo absoluto y local en cuando x vale, pues, ¿para qué valores tiene 1? Pues para pi medios, para menos 3 pi medios, 5 medios. Cuando tiene estos valores, si van fijando, va a valer 1. Por acá está pi medios. Por acá está menos 3 pi medios. Por acá está 5 medios de pi. Y así, ¿no? Entonces, donde va a valer su imagen 1, ahí va a tener un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque pues, siempre va a ser 1. Y a partir del f de 1, perdón, a partir del 1, todos los valores van a quedar hacia abajo. Entonces, estos tienen imagen 1. Y a partir del 1, todos los valores del seno van a quedar hacia abajo. Entonces, tanto es un máximo absoluto como local. Porque si me doy, ves, un radio con centro en ese punto,
pues, en un intervalo, pues los valores de pi medios más 3 pi medios van a ser 1 y sus valores alrededor de ese intervalo van a quedar por debajo de 1. Y tiene un mínimo absoluto y local en los x que son de esta forma, es decir, los x que son de la forma, bueno, para estos valores me va a dar 1, y para cuando va a dar menos 1, son los menos pi medios, 3 pi medios, y así, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí está menos pi medios. Aquí está 3 medios de pi. Y todos los puntos restantes aquí, en estos valores, el seno va a ser menos 1. Y menos 1 tanto es un mínimo absoluto como local. Entonces, estas son las formas para describir a estos puntos. Es la forma que me describe a estos puntos. Simplemente hay que darle estos valores. Cuando n vale 0, cuando el 1. Y en estos valores acá, cuando x vale 0, cuando n vale 0, cuando n vale menos 1 y así. Es una forma de describir los puntos donde las imágenes del seno valen 1 o valen menos 1. ¿Los recuerden? Puede existir que los mínimos locales y absolutos coincidan. Ok. Entonces vamos con un teorema muy importante. Nos dice, si f es continua sobre un intervalo cerrado a, b, entonces f tiene un máximo y un mínimo en a, b. Así de sencillo nos está diciendo bastante. O sea, basta con que f sea una función continua. No les está hablando de otras cosas. Sobre un intervalo cerrado. Eso también es muy importante. Un intervalo cerrado. Eso con que sea continua y esté en un intervalo cerrado, eso nos va a garantizar que tanto f tenga un máximo como un mínimo. Más o menos como el ejemplo que vimos al principio. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que es muy importante el hecho de que, ¿por qué es tan importante que sea continua y que esté en un intervalo cerrado? Consideremos f de x igual a x y 1 menos x sobre 2, x en el caso que x esté entre 1 y 0, pero que sea mayor o igual que 0 y menor que 1. Y va a tener estos valores si a partir del 1 x va a estar ahí y el 2. Entonces, ¿cómo puedo ver esto? Mi gráfica viene más o menos así. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Aquí no tiene valor, ¿verdad? Porque solo va a llegar hasta los más chicos que 1. No va a ser 1. Pero a partir del 1 ya va a tomar este valor. Aquí le ponemos rellenito, porque a partir de acá ya va a tener este valor. Entonces aquí notemos que es importante el hecho de que sea continua. ¿Por qué? Esta función está definida en un intervalo cerrado, ¿verdad? Toma valores de 0 a 2. De 0 antes de 1 y después de 1. Aquí no hay problema porque va a tener su valor, su imagen para el intervalo cerrado. Pero pues, claramente no es continua, ¿verdad? No tiene aquí un máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, no hay un punto tal que todos los valores de mi f queden por debajo de ese valor. Porque no puede ser este de aquí, porque pues f de 1 es este de aquí. Entonces, por más que yo me llegue a tomar un punto aquí que esté muy arriba, siempre va a haber otro más arriba y otro más arriba. Entonces, sí tendría un máximo absoluto si aquí tuviese
la imagen de F la tuviese aquí donde está el hueco, pero no, la tengo acá, abajo. Entonces, no hay un punto aquí que a partir de él, todos los valores de F queden por debajo. Entonces, por eso es importante el hecho de que F sea continua. Eso me va a garantizar que pues esto siga así sin despegarse. Si la toma así sin despegarse, pues ya. No importa si crece o no decrece, seguro va a alcanzar un máximo. Ok, vamos a ver otra. La función f de x igual a x, un ejemplo sencillo. Con x entre 0 y 1 abierto. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Así con dos huecos, ¿verdad? Porque va desde 0 arriba hasta llegar a 1 sin tocar el 1. Este el 1. Entonces, esta función f es continua en el abierto, pero ¿tiene un máximo? Pues no. No hay un valor en el intervalo 0, 1 tal que su imagen, todos los valores de f queden por debajo. Porque por más que me acerque al 1, pues voy a tener siempre un valor un poquito más arriba, porque no voy a alcanzar el 1. Siempre voy a tener valores más cercanos a 1, pero que no lo van a tocar. Entonces esas imágenes siempre van a quedar aquí antes de llegar a todo esto. Entonces no hay un valor de f tal que todos me quedan por debajo. Y lo mismo pasa aquí. No tiene mínimo, porque por más que yo me dé aquí un punto, por muy cercano que me dé, pues aquí voy a tener siempre valores más abajo, más abajo. Nunca van a llegar a ser 0, pero pues no voy a tener un valor más chico que toda mi función. Entonces f no tiene máximo ni mínimo. Entonces, por eso es importante ambas hipótesis, que tanto sea continua y que esté definida sobre un intervalo cerrado. Entonces, esas dos cosas, esas dos simples cosas, me garantizan que va a tener un máximo y un mínimo a la vez. Porque, ¿qué pasaría aquí? Si yo la defino en el intervalo en el 0, 1 cerrado, si tengo esto, pues ya sé que es continuo en 0, 1, entonces, ¿quién es el máximo? ¿Dónde tiene el máximo? Absoluto. Pues en 1, porque ya a partir de f de 1, todos los valores tienen aquí. Entonces, f tiene un máximo absoluto en 1. Y f tiene un mínimo absoluto en 0. Porque aquí ya tienen imagen. Porque f de x es menor que f de 1, que es 1. Y f de x es mayor o igual que f de 0, que es 0. Esto es solamente para que vean la importancia de estas dos condiciones, que sea continua sobre y esté definida en un intervalo cerrado. Ok, tenemos el siguiente hecho. Supongamos que f tiene un máximo local o un mínimo local, que f esté definida en un intervalo abierto que contiene c y que f' en ese punto existe. Entonces, f' en ese punto va a ser igual a 0. ¿Ok? Pues, fíjense lo que me está garantizando. Es muy importante. Que cumpla estas tres condiciones. Que tenga un máximo local o mínimo local en ese punto y que esté definida en un intervalo abierto que contiene el punto y que su derivada en ese punto exista.
entonces la derivada de ese punto tiene que ser 0. Ya más o menos habíamos platicado en algún momento. Digamos que esta es mi gráfica de f, así más o menos. Entonces, ¿qué me está diciendo? O sea, tengo un máximo local. Es decir, aquí solo me está pidiendo un local. Aquí lo podemos ver. Esto es un C, tiene aquí un máximo local. Y F está definido en un intervalo abierto que contiene C. Ajá. Pues puede ser cualquier intervalo abierto. Pues en este caso, digamos aquí está un punto A y aquí está un punto. Pues está definido dentro de un intervalo abierto. Puedo tomar el mismo. ¿No? Y F' en C existe. Bueno, aquí no tengo ningún problema. Existe la derivada. Esta es una función diferenciable. Si lo pueden ver, pues es una curva suave, ¿no? No tiene picos. Entonces, dice, ¿me cumple esas tres cosas? Ah, pues entonces la derivada en ese punto vale 0. Es decir, la pendiente de la recta tangente vale 0. Que decíamos que entonces la recta que pasa por ese punto es horizontal o paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, fíjense cada que tengo estas tres condiciones, debe garantizar que la derivada vale 0. Eso quiere decir que la recta tangente al punto es de esta forma. Pero también me está diciendo un máximo o un mínimo. Ah, bueno, pues aquí también tengo un mínimo, ¿verdad? Aquí. Digamos que es un punto E. Entonces, simplemente alrededor de ese punto, este es un mínimo local. Está definido un intervalo abierto que contiene a E. Entonces, aquí también su derivada en el punto E es 0. Es decir, F' E es 0. Y aquí, esto nos dice que F' en C es 0. No son los únicos, porque también acá ocurre lo mismo. Digamos un punto D. También en este punto cumple las tres condiciones, por lo tanto, F' en D es 0. Entonces, si se fijan, donde cambian los valores, donde sus derivadas pasan de más a menos, o de menos a más también, ahí tienen que pasar por la derivada igual a 0. Ok. Entonces, no vamos a considerar estos de aquí, ¿verdad? Los extremos. Lo estoy diciendo que está definido en un intervalo abierto que contiene a este punto. Este sería un intervalo abierto, pero aquí ya no tengo imágenes. Entonces, los extremos no los consideramos, solo consideramos estos de aquí. Entonces, ¿por qué es importante? Si se acuerdan, tenemos la función valor absoluto, ¿verdad? Entonces, la función tiene un mínimo local y absoluto. F tiene un mínimo local y absoluto en 0, ¿verdad? Porque hasta acá llega. A partir de él, todos los valores de f quedan por arriba. Y si me la tomo definida solamente en el intervalo menos 1, 1. F está definida en el abierto menos 1,1. Tiene que estar definida en un intervalo abierto alrededor de ese punto, del 0. El menos 1, 1 pues es un intervalo abierto que contiene 0 y está definido ahí. Ok. Pero, ¿cuál es el problema? Que f' en 0
no existe. Tiene un pico ahí, ¿no? No es diferenciable. Ya hemos visto, si hay un pico ahí, en esos picos no es diferenciable mi función. Entonces, pues me cumple estas dos, pero pues no me cumple. No puedo garantizar que f' en 0 es 0, porque para empezar f' en 0 no existe. Ok, ¿qué más? Bueno, otro ejemplo es así, lo que hemos visto hace rato. Nuevamente tengo acá, entonces tengo f de x igual a x. Ok, definida en 0,1, cerrado. Entonces f tiene un máximo absoluto en x igual a 1. También que tengo que f', el 1 existe. Pero, ¿cuál es el problema? Tiene un que f no está definida en un intervalo abierto que contenga al 1. Lo que platicamos hace rato. Tiene un máximo absoluto en x igual a 1. Ajá. Entonces, pues, ¿qué más? F' en 1 existe. ¿No? Pero no cumple el 2. F no está definido en un intervalo abierto que contenga a 1. Lo que tenemos acá. Solo tiene valores hasta aquí. Pero más para acá ya no tenemos valores. Entonces, no podemos garantizar que ahí f' en 1 valga 0. Aquí ya no hay valores. Entonces, cada una de estas condiciones es importante. Ok. Pues también aquí, ¿no? Podemos ver las otras gráficas cuando tenemos y igual a x al cubo. Nuevamente, pues esta pues no tiene máximos ni mínimos locales. Entonces ni siquiera podemos garantizar este de acá. Además, y igual a x cuadrada. Si tiene mínimo. Y sabemos que f' en ese punto es es 0 y tiene un mínimo local ahí, está definido en un intervalo abierto que contiene 0 y f' existe, que es diferenciable la x cuadrada, pues la f' en ese punto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que nos está garantizando es aquí. Ok. Ahora pasemos, ya que tenemos estos ejemplos, pues ya podemos hablar de puntos críticos, que son más o menos de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Un punto C en un dominio de una función es un punto crítico de la función si ocurre uno de los siguientes casos. O sea, basta que al menos ocurra uno de estos, pues ese va a ser un punto crítico. Que su derivada en ese punto sea 0, que su derivada no exista, o si C es un extremo de un intervalo, que es dominio de la función f. Recuerda. Basta que solo se cumpla una. Y una nota muy importante que nos ayuda a encontrar estos valores. Para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado, se calcula el valor de la función en cada uno de los puntos críticos. El mayor de estos valores es el máximo y el menor es el mínimo. Lo que vimos hace rato. Entonces, si se dan cuenta, los valores que encontrábamos hace rato eran puntos críticos. Porque es donde su derivada valía 0. Entonces, me voy a fijar en esos puntos. Una vez que tenga esos puntos, los comparo. ¿Quién es el más grande de esos tres? Pues ese es el máximo absoluto. ¿Quién es el más chico de esos tres?
Pues es el mínimo absoluto. Ujú. Así de simple, nada más. Entonces, voy a checar puntos críticos de funciones. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar los valores máximo y mínimo absolutos de la función f de x igual a x menos 2 raíz de x. Entonces nada más me pide encontrar valores máximo y mínimo absolutos de la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar esos puntos críticos. Vamos a ver. Vamos a encontrar esos puntos críticos y después compararlos. Entonces, ¿qué necesito para encontrar los puntos críticos? Pues su derivada. Pero aquí me está diciendo sobre el intervalo 0,2. Sí, porque esta, pues, está definida para todos los reales mayores que 0, ¿verdad? Porque aquí tengo una raíz mayores iguales a 0. Entonces, es muy grande su dominio. Entonces, solo me está pidiendo sus valores máximo y mínimo absolutos aquí en el 0,2, ¿no? Porque está definida en un intervalo cerrado y además esta es continua en ese intervalo. Ok. Entonces, eso me va a garantizar que tanto tenga máximo como mínimo por el teorema que vimos hace rato. Porque si aquí solo me estuviera diciendo así nada más, sin decirme en qué intervalo cerrado, pues no sé si existe el máximo y mínimo. Ya sé que es continua, pero dame un intervalo cerrado para que por el teorema eso nos va a garantizar que exista el máximo y el mínimo. Ok, entonces, otra vez, necesitamos encontrar esos puntos críticos. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? De acuerdo a nuestra definición, pues la derivada. Ok, entonces, se deriva f. Derivando f, ¿quién es f' de x? Este es 1 menos 2. Se lo hemos calculado hace mucho tiempo. Es un medio de 1 sobre raíz de x. Este se va con este. Es igual a 1 menos 1 sobre raíz de x. Ok. Ya tengo la derivada. Ahora, ¿cómo procedemos? Observemos que f' en 0 no existe. ¿Por qué? Porque en 0 se indefine. Entonces, un punto crítico es donde mi derivada no existe. Por el punto 2. Entonces, primero chequemos que ya que tengo la derivada, ¿en qué punto se indefine? En el 0. Entonces, f' en 0 no existe. Entonces, un punto crítico es el 0. Y además que, para encontrar los otros puntos, ¿qué tengo que hacer? Que la derivada igualarla a 0. Entonces, si igualamos a 0 la derivada, eso quiere decir que 1 menos 1 sobre raíz de x es igual a, lo cual significa que una vez despejo, lo paso para acá sumando y raíz de x quedaría de este lado, lo paso multiplicando, que raíz de x es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí puedo quitar, ya sé quién es x, porque raíz de x, bueno, x se lo está tomando valores mayores o iguales que 0, por lo tanto puedo concluir que x es igual a 1. Ok, entonces, este también es un punto crítico, porque en 1 mi derivada se hace 0. Ok, entonces, eso quiere decir que f' en 1 es 0. Entonces, los puntos críticos de f sobre 0,2 son 0. ¿Por qué? Porque también me está diciendo que sea el extremo de un intervalo. Que es el dominio de la función f. Pero con que sea un extremo de un intervalo también ese es punto crítico.
Entonces ya hemos del 0. Aquí también habíamos dicho. Bueno, aquí también el 0 porque también la derivada ahí vale 0. Perdón, no existe. Entonces el 0, el 1 y el 2. Y 2. Ok. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el máximo y el mínimo? Pues compararlos. Tienes f en 0, pues es 0, ¿verdad? F. Entonces, estoy evaluando f en el punto crítico, no en la derivada. Entonces, f, vamos a tomarlo acá, y vamos a evaluar los puntos críticos. ¿Quién es f de 0? 0. ¿Quién es f de 1? Pues 1 menos 2 menos 1. ¿Quién es f evaluado en 2? Tengo que es 2 menos 2 raíz de 2. Pero f de 2, si hacemos las cuentas aquí, vamos a tener que f de 2 va a quedar entre 0 y menos 1. ¿Y eso por qué? Porque esos son los valores que me interesan, porque voy a compararlos. ¿Eso qué quiere decir? Que f0 es el valor máximo y f1 es el valor mínimo. Entonces, el 0 es un máximo absoluto y el 1 es un mínimo absoluto. Y recuerden, a sus imágenes les vamos a llamar valores máximo y valores mínimo, respectivamente. Porque ya que tengo los tres, vamos a compararlos. Entonces, el 0 siempre va a ser más grande que todo esto. El 1 va a ser el más pequeño de los tres. Pues bueno, pues así se calcula. Entonces, así viene el procedimiento. Cada que les diga, evalúe, encuentre los valores máximo y mínimo de una función sobre este intervalo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Encontrar la derivada. Vemos en dónde se define primero mi derivada. Entonces, se define en el punto 0. Entonces, el 0 ya va a formar parte de los puntos críticos. Después, para obtener los otros puntos críticos, ya encontramos estos primero. Entonces, igualamos, para obtener estos, igualamos la derivada 0, resolvemos. Entonces, ya encontramos otro punto crítico, x igual a 1. Y por último, pues le pegamos los extremos, el 0 y el 2, porque el 0 ya de por sí era punto crítico. Entonces, solo vamos a tener estos tres puntos críticos. Una vez que los tengamos, los evaluamos en f. Los evaluamos en f y los comparamos. Entonces, el que me resulte más chico de los tres es el mayor de estos valores es el máximo y el menor es el mínimo. Pero en este caso, el 0 va a ser más grande que f de 1 y que f de 2. Y el f de 1, que es menos 1, va a ser el más chico de los otros. Más chico que los otros dos. Pues aquí es el mínimo. El máximo en 0 y el mínimo en 1. Sí, porque si ven aquí, su valor máximo va a ser 0, porque a partir de él todos los valores de f van a quedar por debajo del 0. Y tiene un mínimo en 1. Está acá. Porque llega aquí y otra vez empieza a subir. Entonces, el valor mínimo es menos 1. Es decir, f evaluado en 1. Pues a partir de aquí, todos quedan para arriba. Vamos a ver un último ejemplo. Bueno, también cómo nos ayuda esto de calcular máximos y mínimos para otro tipo de problema.
Entonces, vamos a ver cómo nos ayudan a este tipo de áreas. Me dice calcular las áreas, perdón, calcular las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un círculo de radio A. Este de aquí. Vamos a tomarlo como si fuese un rectángulo. Entonces nos pide calcular qué dimensiones tiene este rectángulo. De área máxima inscrito en un círculo de radio A. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Supongamos que X y Y son las dimensiones de un rectángulo. De aquí, lo que queremos conocer. Entonces, si tenemos esta relación, supongamos que X y Y son los lados del rectángulo. Entonces, pues, ¿qué tenemos por el teorema de Pitágoras? X cuadrada más Y cuadrada es igual a 2A al cuadrado, que es igual a 4A cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues vamos a despejar así. Y es igual a la raíz de 4A cuadrada menos X cuadrada. Entonces, si el área de un rectángulo se tiene por, así vamos a traer, pues el área va a ser X por Y. Entonces, el área va a ser igual a X por raíz de 4A cuadrada menos X cuadrada. ¿Ok? Porque ya sabemos quién es Y. Pero con, ¿a dónde va a variar X? Es lo que me importa, ¿no? Entonces, de aquí puedo obtener de X a dónde va. ¿Por qué? Porque raíz de 4 cuadrada menos X cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, tengo que 4A cuadrada menos X cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0 forzosamente. Entonces, X tiene que ser mayor o igual. Perdón, tiene que ser, bueno, si despejamos, así como lo tenemos, entonces 4A cuadrada mayor o igual que X cuadrada. Ajá. Pero, fíjense qué es lo que estamos aquí razonando. Esto es el lado de un triángulo. Entonces, el lado tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. Sí, no puede ser negativo, claramente. Entonces, esto quiere decir que X es mayor o igual que 0. Pero por esta parte, pues ya sé que X es mayor o igual que 0. Ah, pues se puede aplicar raíces. Entonces, tengo que 2A es mayor o igual que X. Entonces, X va a estar más chico que 2A. Ok. Entonces, calculando a' de X, porque pues A es una función que depende de X, claramente. Ajá. ¿Quién es A' de X? Pues uso regla de la cadena. X por la derivada de la raíz de 4 cuadrada menos X cuadrada más X por la derivada de, a ver, es X por la derivada de esto más 1, que es la derivada de X por raíz de A la cuarta menos X cuadrada. Ok. Bueno, pues para ahorrarnos cuentas, lo pueden hacer. Ahí en su cuaderno, la derivada va a salir cuadrada menos 2x cuadrada sobre raíz de 4a cuadrada menos x cuadrada. Ok, entonces, aquí se observa a' en 2x, en 2a, perdón, no existe. ¿Por qué? Pues si evalúo aquí 2a, esto se vuelve 0 y todo se indefine. ¿Ok? Entonces, primero es checar. Punto crítico acá es cuando esto no existe y esto es solo cuando este vale 0 y eso ocurre cuando x es igual a 2a. Ok. ¿Qué otros puntos críticos tengo? Pues cuando a' en x
es igual a 0. Eso quiere decir, cuando esto ocurre, cuando esto es igual a 0, solamente cuando lo de arriba es igual a 0, porque abajo siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, cuando 4a cuadrada menos 2x cuadrada es igual a 0. Ok. Por eso que nos quiere decir que 4a cuadrada es igual a 2x cuadrada. Aquí puedo cancelar un 2. Entonces despejo x. Como es x cuadrada, entonces x va a ser igual a más menos raíz de 2a. Ok. Entonces los puntos críticos de la función sobre a, sobre el intervalo 0,2a, sobre 0,2a, porque vemos que aquí, hasta aquí puede llegar mi x, son 0 raíz de 2a y 2a. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tomar los extremos. Este de acá, pues no puede ser raíz de 2a negativo, porque raíz de 2 es positivo y el a también, porque es el radio de esto. Entonces no voy a considerar este caso cuando este sea negativo. Solo voy a considerar el caso cuando este es positivo. Entonces solo voy a tener estos 3 puntos críticos. Entonces, si los evalúo, ¿en dónde? Pues en mi función que es a de x, y los voy a comparar. Voy a tener que, evaluando los puntos críticos en a, voy a tener que a de raíz de 2a va a ser igual a raíz de 2a por la raíz de 4a cuadrada menos raíz de 2a, la raíz solo abarca hasta 2a al cuadrado. Entonces, haciendo todas estas cuentas, voy a tener que esto es raíz de 2a de aquí. Esto es al cuadrado. Voy a tener 2 menos a cuadrada, que es raíz de 2a cuadrada, que va a ser raíz de 2 por a, que es igual a 2 por a cuadrada. Y a del otro punto, que es 2a, va a ser igual a 2a raíz de 4a cuadrada menos 2a al cuadrado. Eso que es igual, pues si lo elevo al cuadrado es 4a cuadrada y ya se hace 0. ¿Y cuál es el otro? A, ¿qué me faltó? A de 0. Bueno, pues ya de entrada, si lo evalúo en 0, pues este va a ser 0. Por lo tanto, a en raíz de 2a, que es igual a 2a cuadrada, es el área máxima y las dimensiones del rectángulo son, ¿quién es x y quién es y? X es igual a raíz de 2a y y, si se acuerdan hace rato lo despejamos, pues solo evaluamos x en y. Y va a salir que es raíz de 2a. Que a fin de cuentas, pues es un cuadrado, ¿no? Pues bueno, los máximos y mínimos también nos ayudan a resolver este tipo de problemas. Entonces, cuando les pidan calcular dimensiones de un rectángulo de área máxima, que le están pidiendo que encuentren primero la función que me describe al área que yo quiero en términos de una variable, en este caso x. Pues ya que la tengo en una función de una variable, pues simplemente encuentro su máximo. Como se interpreta, pues siempre va a ser un lado, siempre va a estar mayor o igual que 0. Y una vez que obtenga esta relación, ya puedo encontrar hasta dónde va a llegar. No les da el intervalo desde el inicio, ustedes los tienen que encontrar. Una vez que ya tienen la función que me describe,
pues ya, y el intervalo, pues ya lo que me queda es encontrar el máximo. Entonces, es una función que me da el área. Ok.